corresponde y tenemos la responsabilidad de, en esta Cámara, presentar el informe de la bancada del Frente Amplio. Pero previo a hacer algunas referencias a nuestro informe, primero que nada quería aprovechar esta oportunidad para agradecer el trabajo, la dedicación, la contemplación y el asesoramiento que han tenido los funcionarios de esta Cámara, los funcionarios de la Comisión, para con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo que siempre nos permite, desde un lugar de mucho profesionalismo, tener las mejores condiciones para poder trabajar y discutir. Así se garantiza la democracia. Así que quiero agradecer en primer lugar a todos los funcionarios que estuvieron involucrados en esta tarea. En segundo orden, aunque discrepo mucho con él, y va a ser parte de mi intervención hoy, voy a reconocer, porque en esa parte no discrepo, con el señor diputado Andújar, por la conducción que tuvo en la comisión. Porque fue una comisión en la que se pudo discutir, en la que se pudo trabajar, y en donde en este caso nosotros, que somos la minoría, nos pudimos expresar. Y eso me parece que es muy bueno, donde se vivió un buen clima de convivencia, más allá de las diferencias y más allá de las tensiones naturales del debate político, lo supo conducir muy bien. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. Nos sentimos respetados y respetadas y nos sentimos, en definitiva, que nos permitieron hacer nuestro trabajo. Otra cosa es si el Poder Ejecutivo logró evacuar las dudas y las preguntas que le hicimos de esa estadística que ha llevado el señor presidente. Me parece que si vamos a la estadística de las respuestas seguramente sean mucho menores, pero eso es parte del debate, no es culpa del señor presidente de la comisión. Y en tercer lugar, y muy importante, señor presidente, quiero un reconocimiento a mis compañeras y compañeros del Frente Amplio, los que trabajaron durante todos estos días en la comisión, a esos legisladores integrantes, a los legisladores que no la integran y que fueron a acompañarnos, pero por sobre todo a los que no salieron en las cámaras de televisión y que hicieron el verdadero trabajo de hormiga de poder entender este presupuesto complicado y nos dieron los mejores materiales y la mejor información para poder hacer nuestra tarea. A ese conjunto muy grande de asesores, de compañeros, de compañeras, desde las bancadas, de cada uno de los despachos, de los legisladores que se fue conformando para que los que estábamos en la comisión tuviéramos todos los elementos para poder discutir, debatir, comprender, argumentar y preguntar. Ese trabajo que no se ve, señor presidente, es el trabajo más fundamental. Y producto de ese trabajo es el informe que todos los señores legisladores lo han visto. Nuestro informe en minoría es un trabajo colectivo. Y usted sabe, señor presidente, que yo no acostumbro leer mucho en sala, más bien que me apasiono y me voy por las ramas. Pero después de la intervención del miembro informante en mayoría, me voy a permitir recurrir a algunas lecturas de lo que cada uno de los señores diputados tiene en su mesa desde el día viernes aproximadamente. Simplemente para levantar el guante de aquello de que nos digan dónde están los recortes. Tal vez, debido al esfuerzo, al trabajo y al cansancio, no se le pudo dar lectura al informe en minoría que presentamos, donde detalladamente está, bien explícito, en dónde están los recortes en este presupuesto quinquenal. Así que me voy a remitir a él en muchas oportunidades, intentando no aburrir a la Cámara y a algunos de los espectadores seguramente que están mirando por televisión, por esta transmisión que se está haciendo, o por las redes sociales. Nosotros partimos de una base clara, señor presidente. El presupuesto 2020-2024 que envió el Poder Ejecutivo y todo lo que se ha votado en la comisión que le dio su tratamiento durante todo este tiempo, le dan la espalda a las necesidades del pueblo y descarga básicamente sobre los asalariados, los pasivos y los pequeños y medianos comerciantes e industriales y empresarios del Uruguay un ajuste muy importante, que lo que va a permitir en definitiva es hacer que se achiquen los bolsillos, se achiquen lo que existe en las cajas registradoras y en definitiva un achicamiento enorme de la economía que va a generar un gran perjuicio
porque en momentos en donde hay que generar mayor inversión, como se nos dice, lo que se está haciendo es achicando la economía uruguaya. Pero además este presupuesto desconoce avances importantes. Esta ha sido una prédica constante del gobierno en no reconocer nada de lo que existe, por más que se maneja o se dice de que hay que reconocer lo bueno. Es muy poco lo que se ha reconocido del legado que recibió esta administración en términos de fortalezas institucionales, económicas y políticas y de protección social. Pero además este presupuesto consolida un enorme poder concentrado en la presidencia de la República. Sí, señor presidente. Estamos en proceso de un presupuesto en donde todo el poder se va a concentrar en la presidencia de la República, en el Ministerio de Economía y Finanzas, y por tanto lo que vote el Parlamento de la República y podamos discutir aquí sobre partidas, son partidas que están en el aire y que nadie puede afirmar en esta sala que se van a llevar a cabo, porque en definitiva se establecen artículos claramente donde facultan al Poder Ejecutivo a no actualizar las partidas, a no mantener el poder de compra de esas partidas o incluso a recortarlas. Es decir, hay un proceso en el cual el Parlamento va a votar algo que no sabemos lo que va a pasar. Es así como está encaminado este presupuesto, es esa la decisión política de este gobierno. Y ese enorme recorte presupuestal y ajuste que va a caer sobre los que menos tienen y más necesitan, se trata de fundamentar desde el gobierno en una idea construida sobre la falsedad de los enormes problemas que se han encontrado al llegar al gobierno. Por eso para nosotros es importante no hablar del pasado, pero sí marcar cuál es el punto de partida de este gobierno. Es decir, que estamos discutiendo el presupuesto que se va a aplicar hacia el futuro, pero la fundamentación del gobierno, de su recorte y de su ajuste, se fundamenta en el pasado. Y a razón de ello tratan de justificar lo que han decidido y decidieron llevar adelante, que es el achicamiento del Estado. Entonces, señor presidente, yo escucho a jerarcas de gobierno y representantes oficialistas que nos hablan que luego de 15 años de gobierno frente amplista, todo está mal. Todo está mal. Por eso es necesario tener claro, en definitiva, cuál es el punto de partida. Y claramente que el país hoy transita, como el mundo, un periodo signado por un evento inédito, importante y de consecuencias que el gobierno no presta atención. Porque el gobierno ha asumido que esta pandemia es algo pasajero, es un impas que está allí y que rápidamente vamos a poder seguir con los planes que teníamos en mente, cuando en realidad lo que ha demostrado la pandemia es que ha hecho cambios profundos en el área cultural, en el área económica, en términos de la relación entre los países, en términos del comercio internacional, que van a afectar gravemente el futuro, no solo hoy del presente, sino el futuro de cómo se va a desenvolver. Pero el presupuesto nacional, en definitiva, ignora enormemente estas brutales transformaciones que se están viviendo en el país, que se han acelerado, como la robotización, la economía digital y un conjunto de medidas que ponen en riesgo mucha de la actividad económica conocida hasta el momento, pero para el gobierno este es un impas transitorio que pronto va a desaparecer porque ya estamos entrando en la nueva normalidad. Y yo creo que el gobierno comete un enorme error en no valorar y colocar sobre la mesa de que estamos en presencia de una transformación mucho más profunda y que los coletazos de lo que ha generado esta pandemia que paró los motores del mundo van a tener un fuerte impacto en nuestro país, en nuestra gente, en nuestro aparato productivo, en el trabajo y en las capacidades que tenga el Uruguay para pensar su futuro. Todo eso está ausente en este presupuesto nacional. En realidad, se nos dice que se parte de esa falsa premisa, se prefiere esa falsa premisa que fue un discurso de campaña, que podrá haber tenido muchos éxitos en la campaña electoral, por supuesto que los tuvo, del despilfarro, del país ingobernable, para venir aquí hoy a decir que en realidad en función de eso hay que recortar algunas gorduras, pero que en una pirueta argumentativa terrible, el recorte de 15.000 millones de pesos del gasto público del Estado no va a tener consecuencias. Es como una especie de credo.
Vamos a optimizar los recursos, nos dicen. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacer que las cosas crezcan. Vamos a liberar el lastre y que el Mayaoro pedalee y cuando gane la carrera comparta con el resto de la gente, comparta su trofeo. Básicamente este es el mantra del gobierno, en donde todo lo justifica porque lo va a hacer mejor. Y esa base concreta es falsa, señor presidente. Por supuesto que siempre es bueno ser más eficiente, siempre es bueno mejorar los recursos que se tienen en las políticas públicas, hacer más con esos recursos, pero no se puede venir a fundamentar que se va a atacar con fuerza y decididamente una política de vivienda cuando faltan 5.000 millones de pesos, según lo que nos ha dicho el Ministerio de Economía y Finanzas y lo que nos ha dicho el Ministerio de Vivienda con respecto a la programación del plan de vivienda. 5.000 millones de pesos es la diferencia entre lo que asignó el Ministerio de Economía y lo que pidió el Ministerio de Vivienda y lo trajo al Parlamento. No se puede venir a decir que por arte de magia se va a hacer mucho más porque esos son muchos menos ladrillos. Pero además esta base de que vamos a achicar gordura, señor presidente, se basa en esa idea tan porfiada, manida, que por más que se repita sigue siendo mentira, de que el Uruguay estaba totalmente desbordado, con un despilfarro terrible, con finanzas públicas exhaustas. Y no voy a citar, señor presidente, a ningún integrante de mi fuerza política para fundamentar que eso es una gran falsedad. Voy a citar a su gobierno. Y lo voy a citar a su gobierno textualmente, señor presidente, para ver cómo el doble discurso del gobierno, una cosa para la gente y otra cosa para el otro lado, en realidad demostrar que se caiga abajo ese doble discurso y esa mentira. Y voy a leerle un extracto concreto del informe del gobierno a inversores extranjeros. ¿Qué dice el gobierno que usted representa, señor presidente, sobre la situación del país? Imagino que usted lo sabe, señor presidente. El gobierno a página 12 de ese informe dice que el crecimiento de la economía ininterrumpida desde el 2005 al 2019 de un 63% acumulado. Lo dice su gobierno, señor presidente, su Ministerio de Economía. Dice que el Uruguay es el país con más formalidad laboral de América Latina, con el 75% de formalidad laboral, en página 10 de dicho informe. Dice que el descenso de la deuda bruta de casi un 80% a un 53% del 2005 al 2019 ha sido una proeza importante en página 12 de ese informe. Dice que el Uruguay es el único país de América Latina con superávit en la balanza de cuenta corriente de toda América Latina, 0,7 puntos del PBI en el 19, en página 20. Porque se ve que hay mucha gente que argumenta, pero que después no leen incluso los documentos de su propio gobierno. Dice que es el segundo país en América Latina con más reservas internacionales en relación a su PBI, casi el 25%, solo superado por Perú en página 20 de dicho informe. Dice además que la deuda en moneda extranjera se pasó del 88% al 57% entre 2005 y 2019 en página 26. Dice que la deuda a corto plazo, señor presidente, esa que hay que pagar ahora, esa que cuando uno llega al gobierno, cuando llegó el Frente Amplio, el gobierno tenía 2.200 millones de dólares de reservas internacionales y tenía que pagar 2.000 millones de dólares en los primeros 12 meses. Y eso es importante porque son las condiciones en las que hereda un país. Dice que esa deuda de corto plazo, que vence antes de los 12 meses, es el 16%. Pasó del 16% del 2005 al 4,5% en página 26 de dicho informe. Dice que el Uruguay es el cuarto país en el mundo en generación de energía eléctrica a través de energía eólica y solar y que eso ha sido una revolución y una transformación enorme. Dice además que el Uruguay es el país con mejor desempeño entre los países en desarrollo en el índice de transmisión energética bajo contaminación del aire y de la huella de carbono. Que el país del que estamos discutiendo hoy su presupuesto hacia el futuro, del que se dice de que se heredó desastrosamente, es el país socialmente estable con la más baja desigualdad e informalidad en términos relativos y una amplia red de seguridad social, en página 8. Dice que además es el último en América Latina en conflictividad social, en página 9. Y dice que el país con menor percepción de corrupción de toda América Latina, en página 9. En resumen, señor presidente, el gobierno que representa a la coalición aquí
Dice que el Frente Amplio le entregó un país con salarios reales creciendo, en el orden del 66%, una economía que creció un 67% más grande y que la pobreza bajó del 40 al 8%. Aquí se han indignado por los números de la pobreza y se puede discutir y se lo puede medir de cualquier manera, mire, señor presidente. Lo cierto es, simplemente le traigo un nuevo dato para los que se indignan, que decían que la pobreza había caído abruptamente o había crecido de una manera que lo hería al señor diputado, miembro en mayoría. Del 2010 al 2019, la pobreza en el Uruguay cayó de 18 a 8,8. Eso que lo hería. Por supuesto que después, en los últimos años y producto del impacto de la crisis económica y de las dificultades que pasó el país, tuvo un pequeño crecimiento, pero que no llegó a los 2 dígitos. Y por supuesto que todos tenemos que trabajar y empeñarnos para que siga bajando, en definitiva, la pobreza, porque cuando la gente es pobre, sufre, señor presidente. Por tanto, lo único que puede argumentarse aquí de por qué aplicar un recorte de la naturaleza que se pretende aplicar es la ideología que sustenta al gobierno que hoy está allí, enfrente, en la torre ejecutiva. Que por lo menos lo que plantea es básicamente no solo no valorar los esfuerzos y fortalezas económicas y financieras del país, que incluso además nos han permitido atender la pandemia. Por supuesto que el gobierno ha tenido buenos resultados en algunas áreas, pero nunca he escuchado al gobierno decir que los buenos resultados, tanto en el sistema de salud, como en el sistema de científicos, como en las capacidades de telecomunicaciones, como en todo el conjunto de políticas que se pudieron desplegar, fueron construidas y fueron heredadas por los gobiernos frente amplistas, que permitieron continuar con el teletrabajo, continuar con la educación a distancia, que permitieron poner al sistema de salud en la primera trinchera, porque pasamos de tener uruguayos que estaban afiliados al sistema mutual, que eran 560.000, a tener 2,5 millones de uruguayos afiliados al sistema mutual. Y eso es lo que le permitió al gobierno desplegar una atención en esa área muy importante y poderosa. Pero nunca hemos escuchado de parte de este gobierno un solo gesto de reconocimiento a esa enorme aporte y esfuerzo que no solo hizo el Frente Amplio, lo hizo la sociedad en su conjunto, señor presidente. Y por tanto, en definitiva, el gobierno nos dice que va a cambiar su paradigma. Y en este marco, el cambio de paradigma nosotros lo comprendemos. Es que prendieron la motosierra. Y ahí está el cambio de paradigma. No tenemos duda. Y para muestra basta un botón de muchas de las cosas que vamos a hablar durante todos estos días. Y esto no quiere decir que nosotros no cuestionemos algo que es muy cierto, señor presidente, y es que en noviembre del 19 los ciudadanos decidieron un cambio en la orientación de las conducciones de las políticas públicas, y que por supuesto reconocemos y aceptamos porque así es la democracia. Ahora, el gobierno trata de sustentar esto diciendo todo lo que hacemos lo votó la gente. Un gobierno que dijo primero que no le iba a meter la mano en el bolsillo a la gente y que además ha dicho en reiteradas oportunidades ese gobierno que lo que iba a hacer era hacerlo todo mejor. Ahora resulta que lo primero que hizo el gobierno, ni bien asumido antes de la pandemia, fue aumentar las tarifas, aumentar los impuestos y, en definitiva, señor presidente, consagrar durante este año y en este presupuesto nacional una rebaja salarial del conjunto de la economía, porque eso es lo que va a pasar el año que viene. Va a haber una enorme rebaja salarial que va a caer sobre los trabajadores privados y sobre los trabajadores públicos. Y eso va a ocasionar una pérdida también del poder adquisitivo de las jubilaciones. No creo que ninguno de los ciudadanos que eligieron por las opciones políticas que hoy le dan sustento al gobierno hayan votado para que le rebajaran el salario. Más bien por lo contrario, porque le dijeron que se lo iban a cuidar al bolsillo. Y le dijeron sí algo que están cumpliendo hoy. Era que no iban a poner impuestos, aunque ya algunos modificaron alguna tasa, como decía al principio, pero este presupuesto no tiene impuestos. Ahora lo que tiene es achicamiento de salario. O sea, le hicieron una gran pirueta a la sociedad diciéndole, no, vamos a proteger tu bolsillo va a estar ahí, no te lo vamos a achicar con impuestos. No, se lo achicaron derecho, recortando el salario, lisa y llanamente, teniendo menos capacidad de compra cualquiera de los uruguayos. Y eso va a generar un enorme perjuicio en la sociedad, porque no solo pierden los trabajadores y las trabajadoras
los jubilados y los pensionistas, sino que van a perder los comerciantes, que van a perder los industriales. Básicamente el 90% de las empresas que viven del mercado interno se van a quedar sin mercado, porque cuando hay menos salario y cuando hay menos jubilaciones se consume menos. Es tan sencillo como eso. Entonces venir a sostener de que porque se votó de determinada manera en noviembre, eso da un cheque en blanco o da una licencia para hacer lo que se quiere porque el fundamento está allá, yo creo que cae por su propio peso ese argumento. Señor presidente, yo capaz que le pido que algún funcionario tenga bien de servirme un poquito de agua, mientras hago uso de la palabra. Para continuar con esto, señor presidente. No, ahora me trae. Hay una cosa muy importante y nosotros no la confundimos. Una cosa es el recorte que está llevando adelante el gobierno y otra cosa es una agenda necesaria de mejora de calidad del gasto, a la cual estamos dispuestos a abordarla, porque nadie es necio y todo el mundo, desde una empresa, una familia, tiene la necesidad siempre, siempre, de hacer con los recursos que rindan más. Pero no se hace por arte de magia. Si a ti te recortan el salario, vas a comprar menos en el almacén, por más que seas un mago y hayas hecho 5 cursos en internet del mantra del gobierno de optimizar, porque básicamente es eso. Nosotros no fuimos perfectos y el país tiene problemas de déficit y los asumimos. Pero también en el momento en que discutimos la rendición de cuentas dijimos hay 2 formas de encarar el déficit. Y en la campaña electoral también se debatió, con motosierra o con pulidora, con sufrimiento, con recortes de salario, con recortes de jubilaciones, con recortes de transferencia, con recortes del presupuesto público, que lo que va a hacer y ocasionar es que el montón enorme de empresas pequeñas y medianas que le venden al Estado se queden sin mercado para vender. Porque cuando el Estado recorta sus gastos de funcionamiento, lo que termina pasando es que del otro lado hay un proveedor que además genera empleo en la economía que se queda sin poder vender su producto. Porque además la economía en su conjunto se está achicando porque la gente tiene menos salario y menos jubilaciones. Por supuesto que el resultado fiscal importa y que hay que atenderlo. ¿Quién va a decir que no? Ahora, en un momento de enorme situación en la que el mundo entero está desplegando portentosos, enormes programas de reactivación económica, de desarrollo productivo, el Uruguay va en sentido contrario y eso nos va a llevar a una situación muy difícil, señor presidente. Lamentamos que el gobierno, en el marco de la pandemia, haya sido de los países que menos recursos puso en acompañar a las familias y a las empresas. Lamentamos enormemente que en definitiva el gobierno haya desoído los informes, tanto de los organismos internacionales como de la Universidad de la República, en donde la CEPAL, para poner solo un ejemplo, dice que esta pandemia en América Latina ha generado la peor crisis de un siglo. El Instituto de Economía de la Universidad de la República nos dice que producto de las políticas que ha logrado desencadenar el gobierno, que han sido muy pocas, escasas y tacañas, ha significado, según sus cálculos, en función de los aportes que hizo el gobierno y la situación de la gente, que se incrementara en 100.000 las personas que podían caer en la pobreza producto de la pandemia. Pero además de eso, tenemos un informe de la Organización Internacional del Trabajo que dice que la pandemia, entre otras cosas, genera y pone en riesgo un conjunto gigantesco de puestos de trabajo en nuestra región, en América Latina, particularmente de los servicios, y que el gobierno no está atendiendo y le está dando la espalda. 1.200 pesos de canasta fue la respuesta a la emergencia de las ollas populares. Y se nos viene a decir acá que entendieron que el camino no era una renta de emergencia de cercana a un salario mínimo nacional, sino eran los 1.200 pesos de la canasta que se otorgaron. Claramente el gobierno se ha quedado corto en términos de acompañar, y esto no lo dice solo el Frente Amplio, sino que lo dicen las más amplias organizaciones sociales y las organizaciones gremiales de empresarios, que han dicho
que las propuestas y las políticas del gobierno han sido muy escasas para las necesidades que tienen. Miremos simplemente alguna cuestión que se ha manejado aquí y que por el momento no es tal. Se ha dicho que el país ha invertido 1.6 de su PBI en la pandemia y eso es falso. Es falso. Seguramente se equivocó de las cifras el señor legislador, informante en mayoría, porque en realidad esa no es la cifra que está manejada en la exposición de motivos. En la exposición de motivos nos informa que se estima que el Fondo Coronavirus alcanzará los 768 millones de dólares, es decir, el 1.6 al final del año. La señora ministra nos informó en comisión que lo que se lleva gastado ahora es poco más de unos 400 millones de dólares, no los 800 que se acaban de hacer referencia. En realidad, la previsión del gobierno es que se llegue a esos 768 y están en la exposición de motivos, pero no es que se hayan gastado 868. Y lo que es más, nosotros colocamos algunos, y esto es bien importante, nosotros pedimos incorporar en este artículo una rendición de cuentas del Fondo COVID-19 para que este debate que estamos dando sea dado con toda la sociedad, con todos los elementos y todos los ciudadanos puedan acceder ahí. Y hasta se hizo un pedido de informe que la señora ministra contestó diciendo de que en realidad estaba en plazo legal de informar, porque cuando se votó el Fondo COVID-19 se estableció que la rendición de cuentas del fondo sería 60 días después de terminada la emergencia sanitaria. Y eso es verdad. Ahora, ¿por qué no informar claramente lo gasto? Y cuando la consultamos a la ministra nos dijo que estos 400 era lo que se había gastado hasta ahora, 400 y un poco más, y que en realidad las previsiones que están en el presupuesto y en el planillado son los de los 700, es decir, no se gastaron 800 todavía. Y por eso el Uruguay está tan atrás y tuvimos la vergüenza de discutir con la CEPAL a ver dónde estábamos. Naturalmente que cada país tiene sus necesidades y sus capacidades. Ahora, es evidente que aún si se cumple lo que dice el gobierno, que va a gastar 1.7 del PBI, esos 768 millones, estamos muy lejos del promedio de América Latina, que está en 4 puntos del PBI para reactivar su economía y que la gente no sufra y se destruya empleo y por tanto la salida de la pandemia sea una salida que nos permita recuperarnos rápidamente. Esta idea de la transparencia se agota justamente cuando no se traen las cifras concretas ni se establecen con claridad una rendición de cuentas para que los ciudadanos la puedan analizar. Señor presidente, el presupuesto tiene un ordenamiento político que nosotros lo queremos explicitar porque no lo compartimos. Ese ordenamiento político, que es un marco ideológico, que está empleando y está orientando las políticas públicas que se están desarrollando o que se pretenden desarrollar, se trata de poner como ordenador de la vida económica y social al mercado y sus leyes, operando en el marco lo más desregulado posible, con una visión reduccionista y negativa del papel del sector público, cuyo peso y gravitación en la vida económica y social es visualizado como el principal obstáculo para el desarrollo individual. Este es el enfoque político. En su expresión más elaborada, este enfoque nos dice, y lo estoy leyendo textualmente en nuestro informe, se formula en la exposición de motivos. Miren qué joyita del pensamiento neoliberal esta exposición. Una concepción que busca empoderar a las personas, dotarlas de mayor libertad. Uno de los objetivos de este gobierno es lograr que los habitantes del país sean cada vez más libres para seguir sus propios proyectos vitales, con la menor coerción posible del Estado, que a su vez procure eliminar las diferencias de base no determinadas por los individuos. Pero lo siguen elaborando además este pensamiento, y cuando compareció en la comisión el director de la OPP, Isaac Alfi, nos decía: todos los imperios del mundo cayeron por su situación fiscal. No hubo ni uno que no haya caído por eso, y mucho más caen las repúblicas. En nuestra convicción republicana, esto ya no es un acto de ideología, sino un acto de responsabilidad. Y en su acepción más popular, la llevó adelante el señor presidente de la República, que dijo: si esto fuera una competencia de ciclistas, al que va en la punta, al Maya Oro, hay que estimularlo para que pedalee más rápido. Es el que va a generar y hacer las inversiones, el que va a dar trabajo. Hay que sacarle lastre al que va a traccionar la economía. Según esta concepción,
el supuestamente desbordante y desbordado gasto público viene de la mano de una presión fiscal que es asfixiante por axioma y definición, siempre, y limita las libertades de todos. En esta concepción se choca de frente contra la realidad, porque si de presiones fiscales hablamos, y acá está el gran problema de asfixiar a las economías, señor presidente, Somalia debería ser un paraíso de inversiones y Noruega estar en el más bajo de los índices de desarrollo humano. Pero el mundo y la realidad se da de bruces contra esta mirada ideológica que lo único que busca es quitarle el lastre al Maya Oro para que avance solo y que después, en definitiva, las teorías del goteo que han sido perimidas y han llevado al desastre más absoluto en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo, el mensaje del gobierno es que la gente viva de las migajas que caen de las mesas de los poderosos. Porque ese es el mensaje, con este tipo de interpretaciones. Por tanto, en esta lógica no se trata de hacer sustentables las cuentas públicas que nosotros compartimos. Claro que hay que hacer sustentables las cuentas públicas. Y ustedes lo proclaman, pero parten de una base que va en otra dirección. En realidad la base es que la premisa que el gasto público es un peso, un lastre a la actividad económica y por tanto es casi intrínsecamente malo. De esto se deduce que el Estado, ese Estado que en el Uruguay y los uruguayos nos sentimos orgullosos, en realidad en esta concepción es un ogro filantrópico y que es el Estado y que el gasto público, que es la manifestación del Estado, debe ser reglado, topeado, disciplinado, es decir, reducido al mínimo, para así de esa manera sacar lastre, diría el presidente. Ese marco ideológico está sustentado en una especie de realismo mágico de mercado, porque este realismo mágico de mercado va a permitir que a las personas sean libres, liberen sus espíritus emprendedores sin la intromisión de ese malvado Estado, creado así empleo a gran escala, generando un río de ingresos que derramará espontáneamente y llegará a todas las personas. Es como el cuento de hadas del neoliberalismo, que resiste los papeles, pero que en la realidad concreta para la gente se transforma en una pesadilla para poder obtener los recursos. Porque en definitiva, ¿quién precisa el Estado? ¿Los poderosos o la enorme mayoría de la población? La enorme mayoría de la población, que es la que no tiene los recursos para financiarse una educación de calidad, es la que no tiene los recursos para acceder a la vivienda, es la que no tiene los recursos para acceder a una salud de calidad. Pero en este mantra, todos esos derechos se pasan a la lógica del mercado de una mercancía, donde todo se compra y se vende, y en esa lógica del sálvese quien pueda, la enorme mayoría se hunde y naufraga con la ñata contra el vidrio, viendo cómo los que sí tienen pueden consumir más y mejor educación, más y mejor cultura, más y mejor salud, más y mejor vivienda y bienestar, mientras la enorme mayoría queda postergada, como decía el tango, con la ñata contra el vidrio. Ese es el realismo mágico de mercado que nos quieren vender. Pareciera ser que no solo el Frente perdió una campaña electoral, pareciera ser que hay una cultura política y hay una idea política arraigada en este Uruguay de largo tiempo que viene siendo derrotada y llevada como furgón de cola de los enormes y portentosos motores del pensamiento neoliberal encarnado en la figura del señor presidente de la República. Vaya si trae novedades la realidad del Uruguay de hoy, y vaya si tenemos que mirar retrospectivamente cómo encarar este debate en la sociedad, en este querido Uruguay, que tiene historia y que su historia política y económica nunca pasó por colocar al Estado como un ogro, sino colocarlo al Estado como el poncho de los débiles. Porque además esta idea de que el Estado nos detiene y no nos potencia, es una idea en definitiva que es la idea de la cuna de los ricos, en donde tienen todo desde que nacen. Pero a los que le faltan todo cuando nacen, que son la enorme mayoría, lo que necesitan es de ese Estado que provea todos los servicios que hacen posible la vida en sociedad, señor presidente. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo tener muchos amigos y muchos contactos, pero si tengo un infarto necesito un médico. Y si se me rompe el auto necesito un mecánico. Y si necesito que mis hijas se atiendan porque tienen un quebranto de salud, necesito que haya políticas públicas, no sobre la lógica del lucro y de la ganancia, sino del Estado, permitiendo de que ese derecho se pueda ejercer. Esa es la verdad. Pero
no todo es tan perverso, ¿verdad? También hay una visión compasiva, el liberalismo compasivo, que todavía persiste en alguna de estas afirmaciones o estas visiones ideológicas, tiene un corazón piadoso, en definitiva, como para tratar de inductar sus pecados capitales como la codicia y el egoísmo cuando tengan que ir a presentarse según sus creencias frente a eso. Esa visión liberal compasiva dice que lo que tiene que hacer el Estado es moverse más o menos como una ONG, una organización de voluntarios, los heridos del mercado, de la selva del mercado, los que no lograron ser exitosos por su propia culpa, son pobres porque son vagos, porque no se esforzaron, porque no estudiaron, porque no aprovecharon las oportunidades, esos que van a ser destrozados y destruidos en el medio de ese proceso en donde gobiernan los que tienen más plata y las reglas del mercado implacables de la competencia, esos heridos hay que ir a atenderlos. Siempre con soluciones precarias, porque la culpa es de ellos, porque la culpa de haber fracasado en este enorme y maravilloso mercado que nos brinda todas las oportunidades fue porque quizás no fueron lo suficientemente emprendedores. No importa cuántas veces fracase este dogma, parece que viene nuevamente y se pone arriba de la mesa, señor presidente. Este perimido liberalismo que pretende minimizar el efecto que tienen las condiciones materiales sobre la vida de las personas, que no considera la acción colectiva y organizada como una herramienta de superación individual y social, y lo que es peor aún, ignora u oculta que las sociedades que verdaderamente progresan son aquellas que potenciaron su sector público, aquellas que domesticaron efectivamente las fuerzas del mercado, enfrentando las desigualdades. En definitiva, vuelve a colocarse hoy y pasa a ser el principal problema y el principal escollo para los uruguayos del futuro. Esta es la verdad. Pero si el problema fuera este, no sería más que un debate ideológico, político, económico, acerca de cómo potenciar las bondades del crecimiento. Pero no termina ahí el problema en este presupuesto, señor presidente, porque además el presupuesto se sustenta en muy débiles bases y muy poca consistencia en los planteos que nos han hecho. Y eso nos alarma muchísimo y nos da temor. Este es un presupuesto que nos da temor. Porque de lo que se ha planteado para encarar la programación económica y financiera de nuestro país de los próximos 5 años, de la comparecencia de las autoridades públicas y del contraste con la información que fue brindada tanto en la exposición de motivos como en los planillados, encontramos una enorme inconsistencia en los planteos y en las propuestas, que en definitiva lo que generan es esta idea de que vamos por un sentido, por un camino, que es el de creer o reventar. Y me parece, señor presidente, que vamos a reventar si no logramos rectificar ese camino. Señor presidente, en la exposición de motivos se ha señalado, en definitiva, que el presupuesto está armado en sólida base técnica y que las cuentas fiscales van a cerrar porque así lo dicen la ministra de Economía, y además tiene un optimismo desmesurado, que lo han dicho todos los organismos, todos los analistas privados, sobre lo que va a pasar el año próximo, donde vamos a ver lluvia de empleos. Se van a crear 50.000 puestos de trabajo y se va a desencadenar la inversión con una cosa maravillosa, pero que no se sustenta en los argumentos que se presentan. Se menciona el pasar, en definitiva, en la exposición de motivos, algunas de estas consideraciones. Las proyecciones descansan sobre un pensamiento voluntarista y tautológico, señor presidente. Se va a crecer, nos dicen, porque vamos a crecer. Fantástico. Y en términos más crudos, se va a crecer, como nos dijo el señor presidente de la República, porque le vamos a sacar la mochila al Maya Oro y este se va a despegar. Y no se trata de ser más o menos optimista, señor presidente. ¿Quién no quiere ser optimista con el futuro? Yo quiero ser optimista. Pero lamentablemente las proyecciones que están colocadas en este presupuesto no me lo permiten ser. Porque a ello hay que tener un sustento sólido y en particular cuando se está en juego el futuro del país, nada más, nada menos, el futuro del país y de su gente. En este sentido, lo que se presenta en la exposición de motivos, más que optimista, es un encuadre macroeconómico inconsistente. Cuando compareció la ministra de Economía junto con el director de la OPP el pasado 7 de septiembre a la comisión, casi que las interrogantes no se despejaron. Pero pese que insistimos sobre estas cosas, no se obtuvo mucha información de las proyecciones oficiales en términos de cuánto va a ser la evolución del salario medio nacional, cuánto van a ser los salarios. Se nos dice que el presupuesto está pensado en la gente, pero ocultaron
cómo van a evolucionar los salarios en la exposición de motivos. No lo tenemos. Nadie sabe si mañana el índice medio de salario va a crecer o no. Y eso va a tener impacto en las jubilaciones, si crece o no crece. En definitiva, una variable relevante por donde se lo mire para sustentar un proyecto de presupuesto que es tanto del lado de los gastos del Estado como del lado de los ingresos, no se pone en el presupuesto nacional. ¿Por qué se oculta esta cifra? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que va a pasar detrás? Lo averiguaremos más adelante. Porque se trata de una omisión injustificable para un gobierno que vino a decirnos que va a hacer las cosas mejor, pero que no nos trae la información que debe traer para hacerse cargo y decirle a la gente que va a perder salario. A veces hay que ser honesto en la vida y decir que en realidad la política económica que se está llevando es para la reducción de salarios. Que obviamente es una omisión que lejos de la transparencia que se pregona encierra una opacidad terrible. En vista de esto, nosotros enviamos pedidos de informe por la Comisión al Ministerio de Economía y Finanzas para que nos informara sobre cuál es su proyección en términos de cómo va a evolucionar el salario. Información que no llegó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. No llegó la información de cuál va a ser la proyección del gobierno en términos de salario en los próximos años. Así como tampoco está en este presupuesto nacional que dice estar centrado en la gente si los uruguayos van a ser más pobres o menos pobres. No lo dice. No hay una gráfica de eso. Se habla de que duele la pobreza, pero no presentan una gráfica de hacia dónde va la pobreza en este país. Hay que creer o reventar. Y parece que vamos a lo segundo, señor presidente. Dada esta ausencia de respuestas, el 8 de septiembre, la bancada hizo ese informe, y cuando llegó el 2 de octubre, volvió a comparecer el MEF. Esta vez no estaba la ministra porque venía por el inciso, y quien condujo, en definitiva, la representación del MEF fue el señor subsecretario, y frente a la pregunta, la economista Bención nos dijo lo siguiente, que ella espera que para el quinquenio, el MEF espera que en el quinquenio, porque nunca dan un dato por año, todo es el quinquenio, se encapsula en esa idea de esperar 4 años a ver qué te pasa, el salario real iba a crecer un 2% y las pasividades un 5%. Tal parece que el equipo económico no sabe dónde está parado, porque cuando en realidad vino el señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a la Comisión, el 7 de septiembre, es decir, antes, nos dijo que estamos suponiendo que el salario real se va a mantener constante a lo largo del periodo. ¿A quién le creo? ¿Al economista Bención o al economista Alfi? Si no hay nada en el presupuesto que me lo diga. Según además esta gran idea, porque esto se debatió muchísimo, el gobierno nos dice que para el año próximo va a crecer, como por arte de magia, el consumo. Es decir, el año que viene el gobierno prevé que el consumo crezca un 3.8, revirtiendo la situación de la caída del consumo del 3.2 de este año. Es decir, el gobierno nos dice, vamos a creer en el gobierno, señor presidente, el gobierno nos dice que va a crear 50.000 puestos de trabajo, que van a haber 10.000 puestos de trabajo menos que en el 2019, que en definitiva el presupuesto público se va a recortar en gastos porque van a ser más óptimos y que en realidad se va a consagrar una rebaja salarial de todos los trabajadores públicos y privados del Uruguay, pero el consumo va a crecer. Arte de magia. O errores claros de cómo se proyectan estas cosas. Con 10.000 trabajadores menos, con menos salario y con recorte del presupuesto, va a haber más consumo en el Uruguay. We are fantastic, dijo alguna vez algún señor presidente de la República. ¿Cómo es posible que se haga esto? Ahí está acá viene la frutilla de la torta, señor presidente. Acá viene la enorme frutilla de la torta para fundamentar que va a crecer el consumo. Preguntado sobre esto, el señor director de OPP en su comparecencia en la comisión dijo, el consumo va a subir porque van a subir las horas trabajadas por persona, porque han caído demasiado para que no suban, y eso va a compensar la caída del el incremento del consumo. Es decir, que además el gobierno espera que la economía uruguaya cree 50.000 puestos de trabajo, pero además de crear 50.000 puestos de trabajo, aumenten las horas trabajadas. Veamos qué es lo que dice, además de este acto de fe enorme del gobierno, qué es lo que dicen las estadísticas. ¿Bajaron las horas trabajadas en el Uruguay? Como lo dice el señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Efectivamente, entre el 2006 y el 2019 se redujeron las horas de trabajo en promedio de 42 horas semanales a 39. 3 horas en promedio bajaron en el Uruguay.
Pero ¿dónde se ocasionó esta reducción de las horas de trabajo, señor presidente? La reducción de las horas de trabajo cayeron en aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajan más de 48 horas por semana, que en definitiva bajaron del 27 al 15%. El diputado Sabini está solicitando prórroga de 15 minutos para el señor diputado Alejandro Sánchez. Se va a votar el trámite solicitado. Me queda más todavía. 78, 79 afirmativo. Puede hacer uso de la prórroga el señor diputado Alejandro Sánchez. Gracias, señor presidente, y gracias a la Cámara por esta prórroga. Como le decía recién, las horas trabajadas se redujeron en promedio 3 horas por semana. Ahora bien, ¿dónde se bajaron más las horas trabajadas? En aquellos trabajadores que trabajaban por semana más de 48 horas. Y bajaron aún más en aquellos trabajadores y trabajadoras, porque se redujo a la mitad, de los que trabajaban más de 60 horas por semana. ¿Qué quiere decir esto, señor presidente? El bienestar de los trabajadores, cuando se incrementa el salario real, lo que hace es que los trabajadores más precarios no tengan que destinar más horas a trabajar para llegar a fin de mes, y por eso aquellos trabajadores de más bajos ingresos, que son los que trabajaban más de 60 horas por semana para poder sostener a sus familias, son los que redujeron las horas y hicieron bajar el promedio de horas trabajadas. Pero acá lo que se nos dice es que lo que se pretende es aumentar las horas de trabajo, claramente yendo en contra del bienestar de los trabajadores, donde está claro que aumentar horas excesivas de trabajo va en contra de poder disfrutar de la familia, de tener salud y, por supuesto, de una remuneración acorde y digna. No hay nada de dignidad en plantearse de que aumente las horas trabajadas. Aquí lo que hay es la misma propuesta, rebaja de salarios, y si el salario no te alcanza, como decía la canción, trabaja el doble. Ese es el mensaje que el gobierno está proyectando. Ese es, en definitiva, lo que termina pasando incumpliendo una promesa electoral, que es metiéndole la mano en el bolsillo de la gente y diciendo que trabajen más si quieren sostener su nivel de vida. Lo novedoso en esta ocasión, señor presidente, es que el gobierno, tan contradictorio como es él, en este caso su doble discurso, lo hace en el mismo documento. Anteriormente tenía un doble discurso para la gente y otro para los inversores, ahora lo pone todo junto, lo mete acá adentro, hace una ensalada y nos trata de convencer de que tenemos que creer en lo que nos dice. Por eso creo que es relevante ver las inconsistencias técnicas que tiene el presupuesto, que afectan su calidad. En ese marco se presenta este presupuesto que, en definitiva, no cierran las cuentas, no solo en lo que tiene que ver con los salarios, sino en lo que tiene que ver con otras proyecciones muy importantes, señor presidente. Porque permítame decirle lo siguiente, que tiene que ver con una cosa bien importante. Según la ministra de Economía, los salarios del sector público no van a perder poder de compra en el periodo presupuestal, y que eso está garantizado en el proyecto de ley en el artículo 4. Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fue enfático en la comisión en decir que el año próximo se procesará una reducción del salario real, y fue categórico en eso. Y lo que dijo el señor ministro de Trabajo es: la forma de recuperar esa pérdida se está negociando y se está hablando a nivel colectivo. O sea que no está asegurada en este presupuesto, como dijo la señora ministra, que no va a haber pérdida de salario real. Tanto es así que pusieron como índice el índice medio de salarios públicos, en donde si unos salarios crecen, otros pueden bajar, y no los salarios mínimos, los aumentos mínimos que proyecta o que puede decretar el Poder Ejecutivo. Señor presidente, se han incorporado otras que yo tengo que hacer referencia medio rápido, que la verdad que siento, señor presidente, que hacer esto de esta manera no habla bien de este gobierno. Se incorporó un artículo que el señor ministro de Industria lo trajo abajo del brazo de la comisión. No lo presentó en el proyecto de ley. En el proyecto de ley venía la posibilidad de que ANCAP pueda arrendar su infraestructura. Pero el señor ministro de Industria vino y trajo un proyecto para, en definitiva, eliminar el monopolio de ANCAP en el puerto. Y lo fundamentó por el negocio de los búnker, que en definitiva es el abastecimiento de combustible a los buques que llegan al país de fuel oil. Y lo argumentó sobre la base de que las pasteras consumen casi todo el fuel oil
que produce ANCAP y que por tanto ese era un negocio que ANCAP no iba a hacer. En un momento en que se está construyendo una nueva planta, en que va a crecer la demanda de este combustible porque van a venir más buques, se decide retirar al Estado de un negocio en el puerto para que lo hagan los privados. Es bueno decir que esto es una estrategia de desmonopolización por pedacitos, porque en realidad aquí se vino al Parlamento en la ley de urgente consideración a plantear la libre importación y no tuvo sustento político en el Parlamento para que eso se avanzara. Y por tanto ahora se trae este pedacito, que es decir que los puertos administrados por la ANP, se podrá establecer la libre importación. ¿Sabe qué significa eso, señor presidente? Que todos los puertos del Uruguay que administra la ANP, no solo el de Montevideo, sino también los puertos deportivos, porque la LUC le otorgó esa competencia también a la ANP, así como los puertos secos que tiene el país, que son administrados por la ANP, se podrá importar y vender combustible, porque el artículo votado lo que establece es la derogación del monopolio en esa área, no solo el negocio del fuel oil, sino todos los negocios que tienen que ver con el derivado de petróleo. Y lo que es más grave, señor presidente, es que de esta manera lo que se habilita con el que se votó, el artículo que se votó, es que empresas como UPM, por ejemplo, ingresen combustible por el puerto de Montevideo, lo pasen en tránsito por Uruguay y vaya directamente a su planta porque está en zona franca y tampoco rige el monopolio. Y esto se está autorizando hoy aquí entre gallo y medianoche cuando en la LUC se retiró y se dijo que el gobierno iba a hacer estudios, investigaciones, iba a convocar consejos de expertos para traer algo sobre el mercado de petróleo, se trajo acá entre gallo y medianoche y se pasa por arriba en una estrategia de erosionar el monopolio de ANCAP. Esto habilita lo que se votó en la Cámara a la venta de combustibles dentro del puerto de Montevideo, por ejemplo, para los camiones que allí van, porque ahí no rige el monopolio de ANCAP y por tanto se puede importar combustible y cargar los camiones para luego trasladar la mercadería. Realizar compra de combustible en las empresas que son operadoras del puerto como TCP y Montecom, porque están adentro del recinto portuario y por tanto no rige el monopolio de los derivados del petróleo. Y que organismos del Estado allí compren. Por tanto, aquí lo que se viene es la destrucción, es la erosión de un negocio que se intentó poner también para el aeropuerto y que frente a la denuncia se retiró. Pero acá se está derogando el monopolio allí y va a permitir que empresas puedan comercializar con este negocio de todos los derivados del petróleo, venderlos desde el puerto de Montevideo a zona franca donde están las pasteras. Es eso lo que se está consagrando en esta ley. Sin investigación, sin consejo de nada, sin análisis de nada, se lo metió por la ventana. Y es eso lo que se está consagrando en esta ley y además se lo coloca en la ley de presupuesto porque no se puede oponer la ciudadanía a ella, porque las leyes de presupuesto no se pueden llevar a referéndum. Ese es el proceder del gobierno. Entonces, en definitiva, señor presidente, yo creo que estas iniciativas, más la de la UAM, que solo se pretende quedarse con la comercialización o algo que ha hecho una inversión en la Intendencia de Montevideo, pero solo para Montevideo, porque no se cambia la ley orgánica municipal, con lo cual el Ministerio de Ganadería no tiene facultad para poder administrar el abasto de frutas y verduras que va a estar en la UAM. Se quedarán con una persona jurídica, una persona pública no estatal que no tiene predio, que no tiene galpones, ni tiene facultad para regular eso, porque han decidido avanzar atropellando, en vez de desglosar ese artículo y llevarlo a la comisión y discutirlo de otra manera. Porque en realidad no hay una intención del Ministerio de Ganadería de asumir la responsabilidad del abasto de frutas y verduras. Eso es falso, porque para hacer eso hay que modificar la ley orgánica municipal y que el Ministerio asuma esa facultad. Aquí lo que se está haciendo es apoderándose de una persona pública no estatal que hoy no tiene ninguna propiedad, ningún terreno, ni ningún galpón, ni ninguna facultad para establecer ningún mercado de frutas. Eso es lo que están haciendo, perjudicando el esfuerzo enorme que se ha llevado adelante para construir eso que garantice, por supuesto, la soberanía alimentaria y la calidad de los alimentos para todos los ciudadanos y las condiciones para que los productores puedan producir y comercializar. Si quieren trabajar en los productores de la granja, ¿por qué no trajeron en el presupuesto la presupuestación del Instituto de la Granja que se votó en la ley de urgente consideración? No hay un solo artículo sobre eso en este presupuesto quinquenal. No hay un solo artículo para el Instituto de la Granja. Los que dicen defender a los productores y a los granjeros no trajeron nada acá.
se quedarán esperando. Como si fuera poco, señor presidente, y me va quedando poco tiempo para seguir avanzando, yo creo que los ahorros que establece el presupuesto quinquenal, según el gobierno, y para nosotros recortes, generan un elemento bien claro. Aquí lo que va a pasar es que la escasa información que tenemos nos permite decir lo siguiente después de haber escudriñado en el presupuesto nacional. Y es que, en definitiva, la información a la que se aportó no permite saber realmente qué se está votando, porque el Poder Ejecutivo puede recortar lo que quiere. Por ejemplo, las partidas estimativas, como la asistencia a la seguridad social y los intereses, que representan la mitad del gasto público, no se han proyectado por parte del Poder Ejecutivo, se han dejado congeladas y por tanto se mantuvieron constantes, algo que todos sabemos que no es así. Naturalmente eso afecta la visión resultante del déficit que va a tener el gobierno central, producto de estas falsas estimaciones que se han hecho. Y esto no es un error de cálculo, esto en definitiva es un elemento de opacidad en el presupuesto. Casi que lo indicativo ya no es la meta fiscal, sino el presupuesto quinquenal. Vamos a votar algo que es estimativo. Tal vez suceda, tal vez no suceda. Y eso lo va a definir un jerarca del Ministerio de Economía y Finanzas. El recorte presupuestal que se está llevando adelante en esta área, señor presidente, significa postergar muchas cosas muy importantes para el país que se han pregonado aquí. Se van a recortar 15.000 millones de pesos del presupuesto público, donde 8.000 son de la ANEP, la UDELAR y la UTEC. Ese es el recorte presupuestal que no va a permitir desarrollarse a la UTEC hacia el interior como tenía previsto en su plan de desarrollo y que no va a permitir tampoco a la Universidad de la República aumentar la cantidad de becas que tenía prevista ni sostener las carreras en el interior del país. Claro que se consideraron algunos recursos, muy escasos por cierto, pero no se acercan ni a lo sumo a los 8.000 millones de pesos que pierde la educación del Uruguay, que se pierden salarios de la educación porque no van a aumentar y que se pierden horas docentes que se recortan en la ANEP, porque solo se aseguran 500 millones para el año próximo y no para todos los años. Por tanto, ahí va a haber una pérdida enorme de capacidades. A la salud, a ACE, se le hace un recorte de 2.140 millones de pesos en un momento en donde los usuarios de ACE han crecido en 80.000, producto de la crisis. Es decir, con más usuarios van a recortar 2.140 y nos quieren convencer de que lo van a hacer mejor, porque el mantra es, vamos a optimizar. En vivienda faltan 5.000 millones de pesos, según lo que dice la ministra de Vivienda, que necesita para el fondo, para el plan de desarrollo de la vivienda y lo que le ha otorgado el MEF, que son 8.000 nada más. Señor presidente, lo que es más duro de este presupuesto es dónde está la agenda de futuro. Porque podemos tener muchos debates, pero ¿dónde está la agenda de futuro en este presupuesto? La agenda de futuro del gobierno parece ser, no se preocupen, el mercado lo va a resolver porque le vamos a quitar lastre a los actores económicos. Esa es la respuesta del Poder Ejecutivo. Son muchos los países, como decíamos recién, que están lanzando potentes planes de recuperación productiva y simultáneamente tienen en cuenta las grandes tendencias que hoy existen en el mundo, con herramientas que son necesarios desarrollar y planificar. ¿Y qué nos dice el presupuesto quinquenal sobre eso? Nada o casi nada. Los pocos párrafos que contiene la exposición de motivos acerca de cómo se piensa encarar la transformación productiva en el plano agropecuario, industrial o en cualquier otra dimensión son vagos, genéricos, sin plazos ni objetivos precisos, no menciona ni cualifica medios e instrumentos para alcanzarlo. En lo mismo puede ser en el plano laboral, en donde los impactos de la economía digital ya son, y aún más de mano de la pandemia, enormes y gigantescos. Es cierto lo que dice el Poder Ejecutivo en su exposición de motivo, en el sentido de que el presupuesto es una de las instancias fundamentales del plan de acción de un gobierno. Ahora, ¿dónde están las iniciativas en políticas activas y planes de acción en materia de empleo, de formación profesional, de formación técnica y tecnológica, las que dan cuenta de los planes de reconversión productiva del país, tan necesarios en el mundo en que vivimos hoy, la de la transformación digital, la de la automatización de los trabajos, la de la asociación vinculada a la producción nacional, a las cadenas globales de valor, el compromiso con la innovación y la investigación científica? ¿Dónde quedó la agenda de futuro de un gobierno que venía a darnos los mejores 5 años de nuestra vida? Ha quedado solo en una expresión de deseo, sin materialidad en la principal ley que le va a dar sustento a los próximos 5 años.
Aquí no hay nada de futuro, señor presidente. Aquí no hay un solo elemento que nos permita analizar que vamos a defender al Uruguay, sus capacidades productivas, vamos a incrementar las capacidades productivas, vamos a incorporar nueva ciencia y nueva tecnología e innovación en nuestro aparato productivo. Nada de eso está aquí. Nada de eso se dice. Lo único que se dice es que estamos encomendados a quitarle lastre, a achicar el Estado y que los privados ganen la carrera por nosotros. Eso, señor presidente, no es el presupuesto que se merece el Uruguay y su gente. Muchas gracias.